Buenas tardes, amigas y amigos. Les damos la cordial bienvenida, una muy cordial bienvenida a nuestro programa, nuestra serie de programas que hemos titulado El Bullying, analizando un problema social. Comenzar diciéndoles, recordándoles, ¿cierto?, que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. El día de hoy tenemos un muy especial invitado que accedió a concedernos este espacio, que es don Cristian O'Ryan Esquella. Es ingeniero civil e industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es nada más y nada menos que el superintendente de educación. Don Cristian, le doy la bienvenida y agradezco su excelente disposición a acompañarnos. Hola Katia, gracias a usted por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los radioescuchas que están o en sus casas o tal vez en los trabajos todavía, con un tema tan importante como es el tema del bullying, ciberbullying y todo lo que ocurre muchas veces a espaldas de los padres y cuando nos damos cuenta puede ser ya demasiado tarde. Sí, justamente. Esta temática partió precisamente por la inquietud, digamos, de que el bullying originalmente era una especie de maltrato, ¿cierto?, que se limitaba prácticamente a la sala de clases, ¿cierto? O quizás un poco más en el entorno social, pero con la llegada de las redes sociales y el acceso bien abierto y amplio que tienen los jóvenes a ellas, esta problemática se ha trasladado desde el aula, desde el colegio, ¿cierto?, a las redes sociales. Y tiene un componente adicional que es el del ciberacoso, que es distinto del bullying, además, ¿cierto? Entonces, la idea es poder desmenuzar un poco este tema y conocer cuál es el rol que tiene la Superintendencia de Educación respecto de este problema del bullying y del ciberacoso. Correcto. Bueno, primero yo creo que hay que hacer un poco de historia para conocer cuál es el rol en general de la Superintendencia. La Superintendencia es un organismo estatal que nace el año 2012, en el mes de septiembre, así que estuvimos cumpliendo 9 años hace poquito, yeah. Y nace al alero de una ley, de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, de la Ley 20.529, que se promulga el año 2011, y con un rol bien específico dentro de todo el ámbito del aseguramiento de la calidad. Nosotros somos la institución que fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional y el buen uso de los recursos. Y dentro de eso, nosotros ejercemos nuestro rol a través de dos grandes líneas. Primero, a través de programas de fiscalización proactivos, es decir, nosotros agarramos la normativa educacional y hacemos distintos programas en los distintos ámbitos de la normativa. Y el otro es a través de las denuncias ciudadanas. Y es por ahí donde nosotros empezamos a conocer del tema ciberbullying y hemos ido haciendo una especie de línea de tiempo donde efectivamente hemos visto que ha ido cambiando un poco la forma de maltrato. Tal como usted decía, en principio todos conocíamos el bullying que se daba o en la sala de clases, o en los patios de los colegios, o en el entorno más bien físico de los establecimientos vocacionales. Correcto. Pero con la llegada de las redes sociales y de toda la tecnología, efectivamente esto va abarcando más, y abarca la casa, ámbitos incluso más personales, y también otras temáticas que no son solamente las temáticas que se dan dentro del establecimiento educacional. Hoy día cuando alguien publica una foto de las vacaciones también puede ser objeto de bullying, incluso las relaciones que se dan también afectivas, que también muchas veces se promulgan a través de redes sociales, también dan origen a problemas de ciberbullying. Por lo tanto, es un problema que tenemos que enfrentar, que tenemos que conocer. Hay que partir hablando de ciberbullying y conociendo de qué se trata y poder identificarlo tempranamente para tomar las acciones correspondientes y así evitar que ocurran casos tan lamentables como lo que hemos visto en los últimos años también. Sí, sin duda. En ese sentido, precisamente acerca de lo que usted indica recién, ¿existen programas de capacitación para los profesores y los asistentes de la educación, por ejemplo, inspectores, como para conocer y disponer, entregarles herramientas para que ellos puedan abordar esta problemática dentro del aula y fuera de ella? Bueno, efectivamente se han ido desarrollando algunas capacitaciones formales en
tiempo, que las abarca, por ejemplo, el CPIP, ¿Ya? el Centro de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Y hay otras que a lo mejor no son tan formales, son más esporádicas, que se han ido dando también incluso dentro del ámbito de la propia superintendencia. Nosotros vimos que había un espacio el año 2019 donde ya se había generado un alza importante en los casos de ciberbullying. En general, todas las capacitaciones precisamente iban a hablar más de a los propios niños y adolescentes, digamos. No haga ciberbullying, palabras que matan. Hay una campaña que incluso se hizo con una empresa privada, pero poca información y capacitación se hacía a los adultos. Y nosotros armamos una campaña que se llamaba Yo Aprendo Qué Hacer, que es básicamente orientado precisamente a encargados de convivencia, a los mismos profesores, asistentes, para que cuando puedan detectar o cuando detecten un caso de ciberbullying sepan a qué se están enfrentando, que es distinto al caso de bullying tradicional, precisamente por lo que conversábamos, porque abarca otros espacios, incluso más personales, y lo que es más crítico es que muchas veces acá hay temas de anonimato que pasan desapercibidos, por supuesto, pero también hay la instantaneidad. Y a un clic de distancia uno puede llegar a muchas personas y por lo tanto el daño que se hace puede ser mucho mayor. Entonces, efectivamente se han ido armando campañas y además se ha ido entregando material. El Ministerio de Educación tiene algunas estrategias. El año 2019 también lanza la Política Nacional de Convivencia Escolar, donde abarca, entre otras temáticas, el tema del ciberbullying y orienta al respecto de qué cosas hacer. Y también incluso desde el ámbito, por ejemplo, del Ministerio de Salud, también se ha abordado el tema del ciberbullying porque muchas veces afecta también la salud mental y genera problemas que incluso pueden llegar a las autolesiones, incluso el suicidio, como ya lo hemos visto lamentablemente en algunos casos de nuestros adolescentes. Sí, realmente es complejo precisamente por lo que usted indica, o sea, se agrava más por la instantaneidad y el impacto que puede tener, o sea, con un clic puede llegar a muchísimas personas del grupo de amigos, de familiares, que puede traspasar fronteras y genera un daño muy muy grande, sobre todo para los jóvenes que están en una edad en que ellos necesitan aprobación, necesitan afirmar su personalidad, en fin. ¿Ustedes tienen algún dato que nos pueda orientar respecto de más o menos desde qué edades los chicos empiezan a experimentar este tipo de situaciones, este tipo de cosas, de acoso, de bullying? Sí, lamentablemente se da como bien temprano. En cuarto básico ya están los niños empezando con los temas de maltrato. Después en octavo básico también se genera ahí un pic fuerte. De hecho, si uno toma las denuncias de ciberbullying que nosotros recibimos, el 55% de ellas corresponde a enseñanza básica y el restante, el otro 45% a enseñanza media. Por lo tanto, desde muy pequeños, con esta preadolescencia, ya se empieza con el tema, van teniendo acceso a las redes sociales. Normalmente los niños adquieren un celular por distintos métodos, digamos, entre los 12, 13 años, incluso antes hoy día. Sí. Por lo tanto, son edades en que, como usted bien decía, se está en formación, muchas veces no se tiene la conciencia del daño que uno puede generar con simplemente unas palabras o con colocar algo en una red social sobre otra persona. Y por lo tanto, siempre las estrategias de prevención son súper importantes. Dar a conocer dentro de los establecimientos educacionales cuáles son los impactos que pueden generar los casos de maltrato y particularmente del ciberbullying. Y es por eso que el año 2018 la Superintendencia dicta una circular donde establece ciertas normativas que tienen que cumplir los establecimientos educacionales. Justamente eso quería preguntar. Esa circular, es una circular de reglamento interno. Dice qué características tienen que tener los reglamentos internos y que todos los establecimientos tienen que tener un reglamento interno. Y dentro de ellas tienen que haber estrategias de prevención del ciberbullying, pero también estrategias de acción. O sea, ¿qué tienen que hacer cuando se ven enfrentados a estas situaciones? ¿Cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son las etapas? ¿Quiénes son los responsables de llevar adelante un protocolo de actuación? Los plazos de resolución, las medidas disciplinarias y formativas. Aquí no solamente
hay que castigar, digamos, en el sentido en que uno lo conoce, con las que, suspensión, anotación negativa y todas esas herramientas que de repente ocupan los establecimientos educacionales, sino también es importante poder hacer dos cosas. Primero, las medidas formativas, es decir, que los niños aprendan que lo que están haciendo está mal. Y por otro lado, las reparativas o las reparatorias. Es importante reparar el daño. Y ahí es esencial trabajar no solamente con la víctima, sino también con los victimarios. Muchas veces los victimarios también tienen una carencia y por eso de repente enfrentan situaciones de acoso a sus compañeros, a sus pares. De hecho, hace un tiempo atrás me llegó un testimonio de una persona ya cerca de los 40 y tantos años, que ella decía: yo cuando era chica, le decía a sus compañeras de curso, cuando chica yo hacía bullying porque yo tenía una inseguridad tremenda, porque no sabía cómo mostrarme a mí mismo. Y por eso es que yo efectivamente causé maltrato, y hoy día, yo 20 años después de salir del colegio, 25 años después, les pido disculpas, porque a esa edad no supe qué hacer y nadie me apoyó a mí también. Y eso es lo que pasa recurrentemente. Y muchas veces las víctimas también, los victimarios también son víctimas. Y es por eso que hay que estar muy atentos a los cambios de conducta. Cuando un niño, que si yo, le va muy bien en el colegio y de repente un día para otro empieza con temas de responsabilidad, baja sus notas o se va muy hacia adentro. Y ahí es importante que toda la comunidad, particularmente los profesores que están con ellos día a día, pero pues también los padres, pongan atención a estos cambios de conducta para poder enfrentar, ojalá desde muy tempranamente, la situación y poder resolverla. Perfecto. Este reglamento que usted menciona, don Cristian, ¿es tanto para establecimientos públicos y privados o digamos al que ellos los establecimientos deben adscribirse, por decirlo de alguna manera, o solo para establecimientos públicos? ¿Qué pasa con los colegios del mundo privado en esta materia? No, esta es una normativa que es pareja para todos los tipos de dependencia. Ya, todos los establecimientos educacionales, incluso los establecimientos de educación parvularia. Ya. Desde los más pequeños tienen que tener un reglamento interno que regule ciertos temas, digamos, son como las reglas del juego dentro de un establecimiento, que tiene que estar además muy asociado al proyecto educativo de cada establecimiento, para decir a cuáles son los principios, los valores que representan a ese colegio. Y básicamente lo que nosotros establecemos en esa normativa son cuáles son los mínimos, principalmente que tienen que haber para distintas temáticas, temas de prevención, pero principalmente protocolos de actuación. En el fondo, ¿qué voy a hacer yo frente a distintas situaciones? Situaciones de acoso sexual, por ejemplo, que también se dan, sí. Situaciones de maltrato entre pares, de adultos a estudiantes, entre adultos también. En la educación parvularia, muchos de los problemas que se dan son precisamente entre adultos, más que los niños. Los niños son esponjas y están recibiendo, pero ahí también es importante. Y, por supuesto, temáticas como maltrato entre estudiantes también, qué hacer ante esas situaciones. Así que esta es una política que es pareja para todos los tipos de dependencia. Ya, muy bien. Sí, porque uno pudiera pensar desde el desconocimiento, ¿cierto? Por eso le hago la pregunta de que a lo mejor es solo para los establecimientos públicos. Y en ese sentido, yo tengo como apoderada, ¿cierto?, la siguiente inquietud. Yo me imagino que debe haber algún canal, algún conducto regular, ¿cierto?, como para, en el caso de que mi hijo o hija sea víctima de bullying, ¿a dónde recurrir? ¿Qué pasa si yo presento, ¿cierto?, esta problemática en el colegio y no obtengo la respuesta que yo espero, que necesito para esta situación? Es entonces cuando yo puedo recurrir a la superintendencia. ¿Cómo puedo hacer yo mi reclamo, presentar mi inquietud? Correcto. Efectivamente, lo que nosotros recomendamos es que la primera instancia de denuncia se haga frente al establecimiento, porque creemos que ahí es donde mejores soluciones se van a encontrar. Pero en caso, y por eso que existimos nosotros, en que no se encuentre oído dentro del establecimiento educacional, se puede acceder o llegar a la superintendencia de educación, tanto para orientar como también hacer la denuncia, y en algunos casos también incluso llegar a que nosotros actuemos como mediadores. Cuando nosotros vemos que a lo mejor no hay necesariamente un incumplimiento de la normativa educacional, pero sí las confianzas se pierden, se quiebran, ahí es importante que nosotros podamos actuar. Y esto ocurre porque
finalmente el incumplimiento de la normativa educacional respecto en general de los temas de maltrato, no solamente con el ciberbullying, tiene que ver con que el establecimiento haya actuado de manera correcta. ¿Y qué significa eso? Que haya actuado de manera que lo establece su propio reglamento interno. Por supuesto, un reglamento interno que cumple con la normativa educacional, partamos de esa base. Ahora, si el reglamento interno cumple con la normativa y el establecimiento hizo todo lo que sobre el reglamento interno establecía, finalmente no hay necesariamente un incumplimiento normativo, pero probablemente pueden quedar estas confianzas rotas, porque a lo mejor la madre del niño agredido esperaba que echaran al niño del colegio. Claro. Pero eso va en contra de la normativa educacional, por ejemplo. Okay. Entonces, el establecimiento no puede establecer una medida de expulsión, solamente en casos muy particulares, pero claro, no se cumple con la expectativa de la madre de denunciar. Por lo tanto, ahí es donde nosotros podemos actuar como mediadores para establecer ciertos acuerdos entre el establecimiento, para también aclarar un poco la normativa educacional a las dos partes, pero siempre poniendo en el centro el bienestar del estudiante, de la escuela. Y esto, perdón, se puede hacer por distintos canales. Nosotros tenemos presencia en todas las regiones del país, en las 16 regiones, pero además tenemos a través de nuestra página web hay un banner donde dice asistencia, pues se me olvidó el nombre. Busquémoslo, no se preocupe. Pero, sí, te puede buscar, pero básicamente atención a la ciudadanía. ¿Ya? Y ahí aparece dentro de los temas ingresar una denuncia, ingresar una solicitud de mediación, o si tienen algún reclamo contra la propia superintendencia, por supuesto también, y eventualmente felicitaciones que también recibimos algunas veces con nuestro trabajo, pese a que muchas veces nos toca hacer el jamón del sándwich. Sí, claro. Nos piden fiscalizar más, otros nos piden fiscalizar menos porque nos tienen acotados, pero finalmente, sobre todo en este tipo de temática, es importante que todos nos pongamos en la misma línea para actuar, como decíamos al principio, rápidamente y poder evitar que estas cosas pasen a mayor. Perfecto. Oiga, y en relación al... Lo que pasa es que yo no sé si será materia de ustedes, pero siempre en esta serie de programas que hemos tenido me queda dando vuelta lo relativo al victimario. ¿Qué se hace con el chico ahí que claramente no lo echaron del colegio? En fin, ¿cómo se aborda ese tema desde la óptica de ustedes, ¿cierto? Hacia el establecimiento. ¿Cómo es el sistema ahí? Porque, claro, respecto de la víctima uno puede pensar ya A o B o C, pero respecto del chico que hace bullying. Bueno, es importante abordar estos temas en todo su ámbito. Primero hay una víctima, después hay un victimario y también hay testigos. Es importante también abordar el tema de los testigos, porque muchas veces los testigos callan y también son afectados. Y callan por temor a lo mejor a pasar a ser víctimas. Y entonces hay que abordar este tema de manera bastante completa. Y con el victimario particularmente, bueno, hay que profundizar. Ahí hay intervenciones en los colegios que tienen que haber duplas psicosociales, encargados de convivencia que puedan abordar estas situaciones, como decía, con el victimario, con la víctima, y con respecto al victimario, entender el por qué se están generando estas acciones. Y ahí hay otros organismos que pueden actuar también. Muchas veces las OPD dentro de los municipios pueden ver a lo mejor algunas cosas dentro del ámbito más personal también del estudiante, en la casa. A lo mejor ese niño también está siendo víctima de una agresión dentro del ámbito familiar, y eso hace que tome ciertas reacciones contra el resto. Por lo tanto, es importante también abordar qué es lo que pasa con ese estudiante y ocupar todos los recursos que entrega el Estado para estas situaciones. No descuidar a la víctima, o sea, no descuidar al victimario, que probablemente puede estar siendo también una víctima, y no necesariamente estamos viendo esa instancia. Ok, entiendo. ¿Y qué pasa en el caso de que, por ejemplo, ¿hay algún tipo de sanción, por ejemplo, para algún establecimiento que a lo mejor persiste en no atender la problemática adecuadamente? ¿Cómo se maneja eso? Correcto. Bueno, cuando ingresa una denuncia, nosotros lo que hacemos es recibimos antecedentes del denunciante, pero también
debido a que esto se trata del debido proceso, también solicitamos antecedentes al denunciado, en este caso al establecimiento educacional. En base a eso nosotros vemos si es que existe una vulneración a la normativa. Lo que dentro de los documentos que pedimos es que el reglamento interno, las actas, por ejemplo, en que se haya citado a los padres, tanto de la víctima como del victimario, o a los apoderados, y cuáles son los pasos que se siguieron, las medidas que se tomaron. Si nosotros detectamos que dentro de eso hay un incumplimiento normativo, que aquí pueden haber distintas cosas, digamos, desde una omisión dentro del reglamento interno hasta efectivamente una mala ejecución de los protocolos, la inexistencia de esto, bueno, hay distintos ámbitos. Y aquí pueden ir, se pueden tener faltas que van desde las faltas leves hasta las faltas graves. Por ejemplo, que se haya expulsado indebidamente a un estudiante, eso es una falta grave. Y ahí el establecimiento arriesga a recibir sanciones hasta incluso bastante onerosas, digamos, sobre las 500 UTM, estamos hablando de 25 millones de pesos. Entonces, va por ese lado. También hay otras instancias que son más leves, digamos, donde hay una amonestación, una orientación al establecimiento. Va a depender mucho de la situación en particular y del tipo de graduación de la falta. Pero efectivamente nosotros tenemos las herramientas no solamente para sancionar, sino también para buscar reparar. Y en ese sentido, esta administración de la superintendencia, donde hemos privilegiado el tema de la subsanación. ¿Y por qué? Porque a nosotros finalmente lo que nos interesa, más que estar multando, es promover el mejoramiento de la calidad. Y la calidad no es solamente aprendizaje cognitivo, digamos, pero no sé, que matemáticas, todo eso, sino también aquí hay aprendizajes de la vida, aprender a relacionarse. Entonces, por eso es que existen todos estos requerimientos normativos para los establecimientos educacionales. Y cuando se incumplen, en muchos casos nosotros lo que hacemos es tratar de promover a que haya un aprendizaje y un mejoramiento continuo. Si el establecimiento persevera en la falta, por supuesto ahí vienen las sanciones correspondientes. Pero lo que a nosotros nos interesa, y aquí siempre pongo un ejemplo que es bien trivial, pero que se entiende bastante bien. Antes la superintendencia llegaba y veía que se dio un vidrio roto en un establecimiento y te cobraba una multa de 2 millones de pesos por el vidrio roto. Podías volver al mes siguiente, a los 2 meses, al año siguiente y podía estar el mismo vidrio roto quebrado. No hubo un aprendizaje. Se cobró una multa, que además esa multa va a cargo de la subvención que recibe el propio establecimiento, por lo tanto estamos quitando plata a los niños. Entonces, ¿qué se hace ahora? La superintendencia va y dice, ok, ese vidrio está roto, y a mí lo relevante no es que el vidrio esté roto porque se ve feo, sino porque ahí hay un posible accidente. Hay un niño que a lo mejor se puede cortar y por lo tanto puede sufrir alguna lesión. Si ese vidrio roto está dentro de una sala de clase, a lo mejor afecta el clima dentro de la sala de clase, por lo tanto hay niños a lo mejor que pasan frío y no se concentran, por lo tanto también hay una afectación en ese lado. Eso es lo que nosotros llamamos los bienes jurídicos que nosotros protegemos. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que se repare el vidrio. Entonces yo te doy un plazo de una semana, qué sé yo, por decir. Sí, claro. Y vamos a ver que a la semana el vidrio esté reparado. Si está reparado, nosotros levantamos esa sanción, o por supuesto hacemos observaciones, pero te evitas la multa de los 2 millones de pesos. Y nosotros ahí nos estamos asegurando de que efectivamente se tome sentido normativo, porque le decimos, mira, el vidrio está roto por las razones o genera las consecuencias que ya te dijimos, y por otro lado evitamos que la multa vaya contra los propios estudiantes, digamos, contra la subvención, y además el aprendizaje, que la próxima vez vamos a asegurarnos de que si hay un vidrio roto se repara. Entonces, ese es un poco el sentido del trabajo de la superintendencia, pero obviamente que no tenemos ningún problema en sancionar cuando eso corresponde. Cuando la ocasión lo amerita. Respecto del tema de la formación hacia los niños, porque esta temática digamos, es transversal, abarca todo el establecimiento educacional. La consulta es, ¿existen planes? ¿Desde qué nivel? Porque este tema del bullying tiene que ver mucho con la educación emocional. Hay, digamos, programas desde temprana edad en los que se les enseña a los niños a respetar o a no abusar del otro. ¿Están incluidos en el currículum? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, en las clases de orientación en general se tratan este tipo de temáticas, pero además los establecimientos están obligados por la normativa, y es lo que le comentaba, que tienen que estar dentro de esta circular de reglamento interno, herramientas o medidas de prevención, y de hecho del ciberacoso. Y de hecho nosotros como superintendencia, una de las cosas que fiscalizamos es que hayan cursos anuales para todos los miembros de la comunidad educativa respecto de medidas preventivas contra el bullying o el maltrato o el ciberacoso. Y además, bueno, existe todo un aparataje de orientaciones. Aquí hay que entender que esto es algo para los adultos, que es algo nuevo. Las redes sociales todos los años van mutando y más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Sí, claro. Puedo nombrar algunas. Bueno, tenemos WhatsApp, Facebook, que los niños ya no ocupan Facebook, no, Instagram. Que lo ocupan mucho, el TikTok, sí. En algún minuto estuvo Snapchat. Y muchas otras, hoy día a través de los mismos juegos que se relacionan, juegos que se juegan en línea, también hay problemas de ciberbullying. Y por lo tanto hay que tratar de estar al día, y por eso es que una de las cosas que nosotros exigimos es que todos los años se hagan capacitaciones en estas temáticas. Pero por otro lado también hay herramientas que se ponen a disposición de los establecimientos educacionales. Ya habíamos hablado de esta política de buena convivencia, donde se establecen algunos temas y recomendaciones para los miembros de la comunidad educativa, desde cosas que son muy sencillas, pero que pueden ser la semilla que va sembrando el problema. Intervenir cuando existen sobrenombres o burlas dentro de la sala de clase. Ahí es la obligación del profesor hacer que eso no vaya. No normalizar esto. Muchas veces cuando aún, incluso entre comillas, el pesado del curso lo empiezan a molestar, dicen, déjenlo, si él siempre está molestando, está recibiendo de su propia medicina. Claro. No, eso es malísimo. O sea, eso hay que pararlo también de raíz. Trabajar, como les decía, con los testigos en las agresiones, investigar todas las acciones que se produzcan respecto de ciberacoso, no desestimar. Cuando llega un padre muy preocupado a un colegio, muchas veces dice, oiga, a mi hijo le dijeron esto por las redes sociales, oiga, pero déjenlo, si son niños. Pasa mucho eso, por favor, no, hay que poner atención a cada uno de los temas, no minimizarlos, porque hay que abordarlo. Y hay herramientas, como decía, ahí a disposición. Hay algunos trabajos que se han hecho dentro del Ministerio de Educación con otras organizaciones no gubernamentales para apoyar. Hay una página web que se las puedo dar que se llama convive.mineduc.cl, donde ahí hay videos también que tratan temas del ciberacoso, tanto para profesores, asistentes, como también para estudiantes. Hay otra, en la misma página esta de convivencia escolar.mineduc.cl, ahí también hay material. Incluso el Ministerio de Salud armó, lo habíamos conversado también, ellos lo llaman guía práctica para la prevención del ciberacoso en adolescentes. Y ahí también hay material que se puede trabajar, no dejarse estar. Entonces es importante conocer, como decíamos al principio, educarse respecto de las temáticas para cuando ocurra una situación como esta, saber qué hacer y no empezar a improvisar, porque la improvisación siempre nos lleva a malas soluciones. Sí, claro, soluciones no satisfactorias y que no aborden la problemática de fondo, porque, a ver, acá estamos abordando dos cosas, el bullying y el ciberacoso, que tienen uno que es la sala de clases y que se traslada al espacio virtual, porque en la sala de clases uno también ve cosas bastante violentas entre los niños, como por ejemplo, que se roban los útiles, que le rompen el lápiz, que le esconden el cuaderno. Entonces tiene que ver con una cosa física, psicológica, afectiva, emocional. Es un fenómeno muy, muy amplio. Y a propósito de lo que usted señalaba antes, aquí tengo el dato. En la página de la Superintendencia de Educación hay un teléfono que corresponde al Sistema Integral de Atención Ciudadana, que es el 600-390, y existe la posibilidad de buscar la oficina regional más cercana, ¿cierto?, a la ciudad donde uno vive, y casi al final de la página, a la derecha, para quienes nos están escuchando, hay un link que dice Atención Ciudadana, Consultas, Denuncias y Mediación. Ingrese aquí y ahí es donde ustedes pueden hacer llegar como bien dice, sus consultas, sus denuncias o lo que sea respecto de esta temática.
Bueno, yo como para ya ir cerrando, quisiera que usted, bueno, dejarle el micrófono disponible para que usted se dirigiera a nuestros auditores y haciendo un llamado, ¿cierto?, a considerar lo que sea relevante, a orientar. Le dejo la palabra para cerrar este tema. Muchas gracias, Katia. Decía al principio, soy ingeniero y creo que los números son importantes para poder dimensionar muchas veces el tamaño del problema, falta la redundancia. Sí. Aquí uno hace algo de historia. El año 2016, de todas las denuncias que nosotros recibíamos de maltrato entre estudiantes, el ciberbullying representaba casi un 8%. En lo que va de este año, las denuncias de ciberbullying respecto del maltrato entre estudiantes representan el 58%. Oye, altísimo, subió Imagínate muchísimo. el crecimiento de los últimos 5 años. Por lo tanto, aquí hay que poner atención. Una de las cosas que además vemos es que en general las principales víctimas son mujeres. Por lo tanto, ahí también hay un tema importante que abordar. Uh-huh. Y este es un fenómeno que va creciendo, que probablemente va a seguir en aumento, a menos que nosotros tomemos conciencia del fenómeno, empecemos a educar desde muy pequeños de la importancia de enfrentar estas situaciones, de saber cómo enfrentarlas a los niños, a los padres sobre todo. Generemos instancias de confianza con nuestros hijos, porque muchas veces, como no la encuentran en la casa, cuando se ven enfrentados a estas situaciones no se atreven a contar. Y ahí, por tanto, hay que escuchar, hay que estar muy atentos a los cambios de conducta. Ya los veíamos, que se baja de nota, realmente inasistencia, mi hijo no llegó a clase, hábitos alimenticios también se ven muy afectados cuando existen situaciones de este tipo. Estar atentos, conversar con ellos, dennos el tiempo. Yo sé que el mundo hoy día, para los adultos, y bueno, en general para todo el mundo, pero para los adultos está muy revuelto y muchas veces no creemos que no tenemos tiempo. Pero tenemos que buscarlo porque somos los principales formadores de nuestros hijos. Si el colegio no tiene estas instancias, pídanlas, son necesarias. Si el colegio no se las da, acude a la Superintendencia de Educación. Nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes porque nos interesa que todos conozcamos de temas de bullying, de ciberbullying, que aprendamos qué hacer en caso de que esto ocurra. No descuidar al victimario. Detrás del victimario también puede haber una víctima. Así que son como los mensajes. Los principales. Claro, no dejemos que este flagelo nos gane la pelea. Esto es, en pocos segundos podemos destruirle la vida a un niño, a un joven. Sí. No dejemos que eso ocurra. Sí, además de que eventualmente, en el mejor de los casos, no vamos a tener que enfrentarnos a un suicidio, ¿cierto? Pero el daño puede ser permanente. El daño que se hace a una persona a través del bullying puede ser para toda la vida, dañar su autoestima, su capacidad de relacionarse. Y mire, antes de despedirnos, otra consulta. ¿Ustedes tienen información y hubo alguna alza respecto de este tipo de cosas a causa de la pandemia, de las clases virtuales y todo esto? Bueno, una de las cosas que explican, yo creo que es que el 58% de las denuncias de maltrato entre estudiantes hoy día sean de ciberbullying tiene que ver con esto. Con que los niños ya no están o durante un tiempo muy largo no estuvieron presentes en la sala de clase. Por lo tanto hay un traslado del maltrato. Uno les abre literalmente las puertas de la casa cuando se conectan a través de de Zoom o alguna plataforma para las clases virtuales. Uno les está mostrando el entorno, les está mostrando la casa. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que el aumento, que es casi el doble, entre el año pasado y el año 2020, que ya fue un año de pandemia. El 26% aproximadamente de las denuncias de maltrato entre estudiantes fueron por ciberacoso. Y este año el 58%, o sea, es más del doble. Es muchísimo, sí. Y bien, no son muchas denuncias, afortunadamente, las que nos han llegado por temas de maltrato, pero sí aumenta esta proporción de ciberacoso dentro de las denuncias de maltrato entre estudiantes. Por eso hay que estar muy atentos, y programas como el que
usted está llevando esta tarde, creo que son importantes para que tomemos conciencia, aprendamos y sepamos qué hacer cuando nos veamos enfrentados a situaciones. Muy bien, don Cristian. Quiero agradecerle una vez más su excelente disposición, que nos haya acompañado. Para nosotros es muy importante su opinión, su intervención para tener un abordaje más amplio de la temática. Así es que yo vuelvo a repetirle a quienes nos están escuchando, hay un sistema integral de atención ciudadana en la Superintendencia de Educación, que es el teléfono 600-3600-390. Y en la página también un link, ¿cierto?, a través del cual ustedes pueden hacer sus consultas, denuncias y mediaciones. Le agradezco nuevamente, que tenga una muy buena tarde. Ha sido un grato momento para nosotros poder compartir con usted, así es que esperamos poder contar con usted en algún otro momento según sean las temáticas que vayamos abordando, don Cristian. Encantado, Katia, a su disposición y a disposición también de la ciudadanía y los radioescuchas, aprovechar de saludarlos también. Y gracias por poner estos temas sobre la mesa. Ya pues, que tenga muy buena tarde, don Cristian. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Chao, hasta luego.